Cordial saludo para todos. Soy Jorge Hernán Marín, su psicotuber, continuando con esta labor del análisis psicológico a personajes bíblicos. Continuando con la línea que traía los videos anteriores, voy a seguir con el análisis a personajes del Antiguo Testamento. Recordemos que en el video pasado hablamos del personaje de Moisés. Ahorita me voy a adelantar unos cuantos libros del Antiguo Testamento para abordar este personaje de hoy, el cual me lo solicitaron varias personas, me lo sugirieron. Y bueno, aquí estoy pues para cumplir esa petición. Quiero enviar un saludo especial a las personas que me han apoyado, a las que me están apoyando con sus likes, con su suscripción al canal, con sus comentarios. Quiero enviar un saludo a Marta Lucía Hurtado en la ciudad de Manizales. Martica, gracias por sus comentarios, por sus sugerencias y por su apoyo en esta labor. También quiero enviar un saludo también en la ciudad de Manizales a Alejandro Henao. También me ha hecho comentarios y también está pendiente de estos videos. Así que quiero agradecerles a ellos y a todos los que se han ido vinculando y a los que se han ido suscribiendo al canal. Quiero invitarlos para que sigan en esa tónica, los compartan estos videos a nuevas personas para que se suscriban y me apoyen en este proyecto. Bien, hagan sus sugerencias, sus comentarios, activen la campanita de notificaciones. Bien, bueno, entonces, sin más preámbulo, el personaje que voy a abordar en este momento es ni más ni menos que el rey David. Listo, lo vamos a abordar. Primero que todo, vamos a hacer un contexto histórico sobre el origen del rey David, sobre cómo llegó a ser rey, y también entonces vamos a ver su aspecto psicológico desde aspectos positivos y aspectos negativos de la personalidad del rey David. Bien, entonces para ello nos vamos a basar en la cita bíblica Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 1 y siguientes. Dice, Yahvé dijo a Samuel, yo soy el que ha rechazado a Saúl y he decidido que no reinará sobre Israel. ¿Hasta cuándo pues vas a estar llorando por él? Llena tu cuerno de aceite, pues quiero que vayas a la casa de Jesé, del pueblo de Belén, porque he elegido a uno de sus hijos para ser mi rey. Samuel contestó, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. Respondió Yahvé, lleva una ternera e irás como para ofrecer un sacrificio. Invita a Jesé al sacrificio y te indicaré lo que tienes que hacer y me ungirás al que yo te ordene. Cumplió Samuel lo que Yahvé le había mandado. Cuando llegó a Belén, los jefes de la ciudad salieron temblando a su encuentro y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Samuel le respondió, sí, he venido a sacrificar a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Bueno, hago un paréntesis explicativo aquí antes de seguir.
para aclarar, bueno, antes de que David asumiera o fuera ungido como rey, estaba el rey Saúl reinando sobre Israel. ¿Sí? ¿Qué pasó con Saúl? Y así como rápidamente hizo un acto de desobediencia hacia Dios, quien se arrepintió por ello de haberlo mandado ungir como rey, y entonces ya lo descartó. Dijo, no, ya Saúl no va más como rey de Israel. Fue por eso que fijó su mirada sobre los hijos de Jesé y, y especialmente pues en el hijo menor, como vamos a ver a continuación. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab, el mayor de edad, y se dijo, sin duda este será el elegido. Pero Yahvé dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su gran estatura, porque lo he descartado. Pues la mirada de Dios no es la del hombre. El hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Llamó Jesé a su hijo Aminadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo, tampoco a este ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a Sama, pero Samuel dijo, tampoco es este el que ha elegido Yahvé. Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, pero éste dijo, a ninguno de estos ha elegido Yahvé. Preguntó pues Samuel a Jesé, ¿están aquí todos tus hijos? Él contestó, falta el más pequeño que está cuidando las ovejas. Samuel le dijo, anda a buscarlo, pues no nos sentaremos a comer hasta que él haya venido. Mandó Jesé a buscar a su hijo menor. Era rubio, tenía lindos ojos y buena presencia. Y Yahvé dijo, levántate y conságralo con aceite, porque es este. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Yahvé permaneció sobre David desde aquel día. Luego se marchó Samuel y volvió a Ramá. El espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl, y un espíritu malo mandado por Yahvé lo atormentaba. Bueno, en esta primera cita bíblica vamos a ver, bueno, ¿qué tenía David, el menor de 8 hijos, que no tenían sus 7 hermanos mayores? ¿Sí? Y que hizo que Dios lo ungiera como rey. ¿Sí? Vamos a mirar entonces. El rey David tenía una valentía gigantesca y una confianza en Dios inmensa también. Estas dos situaciones demostraban una figura paterna muy marcada en la personalidad de David. Recordemos que en la psicología la figura paterna es la que va muy de la mano con la seguridad de la persona, sobre todo en lo que es la toma de decisiones, ¿sí? Personas, por ejemplo, que tienen como ausencia de esa figura paterna, pueden ser personas muy inseguras, muy inestables en la toma de decisiones, en el emprendimiento de proyectos, ¿sí? Entonces, esta figura paterna estaba muy marcada en la persona del rey David, ¿sí? Porque él veía en su padre Jesé que él tenía pues mucha confianza en Dios también y que por ello le iba bien en la vida, ¿sí? Y a esto entonces el rey David pues le sumó esa valentía que lo caracterizaba. Vemos cuando se dio esa situación con Goliat, esa batalla con el filisteo Goliat, el rey David de una asumió
asumió su situación y dijo, yo voy a la batalla, Dios está conmigo y yo sé que voy a ganar. Bien, disculpen aquí una pequeña interrupción, dado la, el sonido de la calle. Bueno, estábamos hablando de la situación de David y Goliat. Sí. Decíamos entonces que David, cuando se dio esta batalla contra Goliat, tenía esa plena confianza de que iba a ganar. Él dijo, yo voy a pelear, yo sé que voy a ganar porque Dios está conmigo. Y bueno, efectivamente se dio la victoria del rey David sobre el gigante. ¿Sí? Esta historia de David y Goliat la utilizan mucho para manejar precisamente esas inseguridades y esas situaciones de fortaleza tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Hay muchas empresas que se sienten como aminoradas frente a su competencia y entonces recurren a técnicas o recurren pues a esta historia para hacer como una especie de intervención sobre estas empresas para que adquieran también sus fortalezas ante la competencia. Bueno, entonces las cualidades a destacar del rey David, la valentía, la confianza en Dios. Vamos a ver ahora los aspectos psicológicos del rey David. Bueno, en la Biblia nos muestra a un rey David con una personalidad bondadosa, misericordiosa y con pocos vestigios de temor, lo decíamos, ¿sí? Es una persona muy valiente, muy osada, muy segura de sí misma, pero sobre todo muy confiada en que Dios estaba con él. Por lo que se veía también en una constante comunicación con Dios, ¿sí? Cuando tenía que consultar algunas decisiones con Dios, las consultaba para tomar ciertas decisiones sobre esto en su vida. Y ya en la parte de los salmos, se le adjudican, por ejemplo, que David escribió los salmos. En total escribió 73 salmos, ¿sí? Lo que lo hacía ver como una persona muy sentimental, muy expresiva, no se guardaba lo que sentía, sino que escribía y lo hacía en forma de cántico, en forma de verso, de ahí salieron entonces pues lo de los salmos, y ya pues este estilo lo fueron también complementando personajes como Moisés, que también escribió cánticos que se toman también como salmos. Y entonces pues es una persona muy expresiva, que no se guarda nada. Y aquí viene pues una de las principales enseñanzas de hoy, es no guardarnos esas emociones, ni si son positivas, porque nos puede hacer caer en una euforia, en un estado pues de que nadie nos puede mirar, nadie nos puede tocar, nos sube el ego demasiado y entonces ya pues somos inalcanzables cuando nos sentimos ya muy dichosos, muy realizados, ¿sí? Como también cuando guardamos esos sentimientos de dolor, de tristeza, de amargura. Esas situaciones nos van generando, primero que todo, nos vamos acumulando, y en cualquier momento, ¡pum!, explotamos con la persona que menos tiene que ver en los problemas de nuestra vida. Sí, entonces vamos acumulando esos odios,
esos sentimientos negativos y todas esas situaciones y nos vamos llenando y ya con cualquier persona que estemos en un momento determinado no vamos a aguantar más y le vamos a decir de todo un poquito, ¿sí? Entonces no es para nada sano. Y teniendo en cuenta que también se nos va a afectar la salud física. Sabemos que existen las enfermedades somáticas, entonces si empezamos a guardar resentimientos, a guardar emociones negativas, nos van a dar esos dolores de cabeza, nos van a dar esos dolores estomacales, esa gastritis, esos dolores de espalda, ¿sí? Muchas situaciones biológicas que son generadas por causas emocionales. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver ahora aspectos negativos de la personalidad de David. Y para eso vamos a ver el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 2 y siguientes. Dice, una tarde después de haberse levantado de la siesta, se paseaba David por la terraza del palacio y desde allí vio a una mujer que se bañaba. Era una mujer muy bella. David ordenó que averiguaran quién era y le dijeron, es Betsabé, esposa de Urías el Eteo. La mandó a buscar, la trajo a su casa y se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de sus reglas. Después ella volvió a su casa, pero quedó embarazada y se lo comunicó a David. Entonces David envió un mensajero a Joab pidiéndole que le enviara a Urías el Eteo. Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Después le dijo, baja a tu casa y descansa. Cuando Urías salió del palacio, David mandó detrás de él platos de su propia mesa. Pero Urías se acostó a la entrada del palacio con los servidores del rey y no bajó a su casa. Cuando David lo supo, le dijo, ¿no acabas de llegar de un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Urías le respondió, el arca, Israel y Judá viven en tiendas de campaña. Mi general Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Cómo puedo yo ir a mi casa para comer, beber y dormir con mi esposa? Por Yahvé y por tu vida que no haré tal cosa. David le dijo entonces, bueno, quédate aquí por hoy y mañana te despediré. Así pues, Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al otro día David lo invitó a comer y a beber con él hasta que lo embriagó. Pero por la tarde Urías no bajó a su casa, sino que durmió con los servidores del rey. A la mañana siguiente David envió una carta a Joab por medio de Urías. En ella le decía, pon a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías en el lugar donde estaban los más valerosos defensores. En efecto, los sitiados hicieron una salida y mataron a varios hombres y oficiales de David, entre ellos a Urías, el Eteo. Joab envió un informe detallado del combate y ordenó al mensajero, cuando hayas terminado de contar al rey cómo fue la batalla, si él se enoja y te dice, ¿por qué se acercaron a la ciudad? ¿No fue una mujer la que mató a Abimelech, hijo de Jerubbaal, lanzándole una piedra de molino desde lo alto de la muralla en Tebes? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Entonces tú dirás, también murió tu servidor Urías el Eteo. Partió el mensajero y a su llegada comunicó a David todo lo que Joab le había ordenado. David se enojó y lo reprochó
al mensajero tal como lo había previsto Joab. El mensajero le respondió: aquellos hombres nos atacaron por sorpresa, efectuando una salida a campo abierto. Pero nosotros los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Fue entonces cuando sus arqueros nos dispararon desde lo alto de la muralla. Algunos de los guardias del rey murieron, y entre ellos Urías el Eteo. David dijo al mensajero: trata de reanimar a Joab con este mensaje mío. No te aflijas por este asunto, porque la espada devora hoy a unos y al día siguiente a otros. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela. Así tú le darás ánimo. Cuando la esposa de Urías supo que su marido había muerto, hizo duelo por él. Terminado David mandó a buscarla, la llevó a su casa y la tomó por esposa. Ella luego dio a luz un hijo, pero la acción que cometió David desagradó a Yahvé. Bueno, aquí tenemos ya diversas situaciones que nos describen características negativas de la personalidad del rey David. Primero, entonces, David ve a una mujer bella bañándose. ¿Sí? Es conocedor de que esa mujer es la esposa de uno de sus soldados más leales, de Urías, pero aún así, ¿qué hace David? Manda a buscar a la mujer, se acuesta con ella y aparte de todo, la deja embarazada. Entonces, esta situación que genera, bueno, David, al darse cuenta que Betsabé estaba embarazada, comienza a maquinar, a calcular. Una persona muy calculadora, muy milimétrica, muy, que sabía pues como qué pasos dar, o que buscaba siempre ir un paso más adelante de las situaciones. Sí, eran pues como las características que describen aquí del rey David. Una sagacidad, una inteligencia para desarrollar esas actividades ilícitas, por decirlo así, esas actividades que desagradan a Dios. Entonces, ¿qué dijo? No, pues yo me acuesto con esta mujer y no pasa nada, pero sí pasó, quedó embarazada. Entonces, ¿qué empezó a cranear el rey David? No, pues entonces voy a mandar a llamar a Urías para que venga, se acueste él con su esposa, tengan su relación y ya él piense que ese hijo va a ser de él. ¿Sí? Entonces miremos, cuando nosotros cometemos una situación así bien delicada y salen las cosas que no contábamos, entonces nos toca como agigantar un poquito más la situación. Empezamos a calcular, a medir paso por paso qué vamos a hacer, qué vamos a decir. ¿Sí? De este estilo estamos viendo esa personalidad negativa del rey David. Bueno, entonces listo, ¿no? Ya lo mando a llamar, pero ¿qué pasó? Que Urías no se fue para la casa a dormir con la esposa, se quedó durmiendo en el palacio con unos soldados. Entonces David no contaba con eso. Por eso fue que le hizo un reclamo después a Urías, pero ¿por qué no fue a su casa? Urías, no, es que todos los compañeros y los soldados y el general están por fuera acampando
¿Cómo me voy a ir yo a la casa a comer, a beber y a dormir con mi esposa bien bueno sabiendo que mis demás compañeros están por fuera a la intemperie? Pues eso fue lo que le dio a entender Urias al rey David. Bueno, entonces, ¿qué dijo David? Bueno, plan B, vamos a un plan B. Cuando no nos salen las cosas como queríamos, buscamos un plan B. ¿Qué hizo David? Bueno, no. Al otro día que hizo, lo invitó a comer, lo invitó a beber, hasta que lo emborrachó y pues, ¿qué dijo David? No, a este ya se va para la casa, se acuesta con su esposa y ya piensa que tienen su rollo y pues seguramente va a pensar que ese hijo va a ser de él para eximirse pues de toda responsabilidad. Pues pasa y acontece que sí, se emborrachó Urias, pero no se fue a su casa, sino que se quedó durmiendo con unos empleados. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo David? No, aquí no hay más de otra. O sea, ya cuando nosotros luchamos y luchamos por tapar una mentira o por tapar una situación que, que es como más bien delicada, y cuando vemos que no, simplemente no podemos, listo, nos la jugamos por la carta más pesada de todas, así como lo hizo David. ¿Qué hizo? Ordenó que se fuera Urias y que lo colocaran en la parte donde estaban pues los soldados más fronteros y los que estuvieran más expuestos a que los mataran, para así tener la oportunidad de que mataran a Urias. Y así fue. Colocaron a Urias en la parte donde estaban pues, los hombres más valerosos y en un momento llegó el enemigo y los mató. Y entre ellos mataron a Urias. Ya sí, muy duro para la pobre Betsabé, la esposa de Urias, que hizo su duelo, pero mira que después de que hizo su duelo, el rey David, ¿qué hizo? La mandó a buscar, la hizo su esposa y tuvieron el hijo. Bueno, y siguieron con la idea de tener el hijo. Pero ¿qué pasó? Que toda esta situación desagradó a Dios. Y bueno, alguna consecuencia debía tener toda esa situación que generó David. Y esa consecuencia, lastimosamente, recayó en ese hijo que iba a nacer. Iba a nacer porque no nació, porque murió ese hijo de ese primer hijo de David. Entonces, para que David sintiera como ese arrepentimiento y reconociera su error, ¿qué hizo Dios? Le envió un profeta. ¿Qué es un profeta? Es ese que anuncia y que denuncia. Anuncia la palabra y denuncia lo que se está cometiendo mal. Y entonces ese profeta Natán, que encontramos en el segundo libro de Samuel capítulo 12, dice: Yahvé envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una ovejita que había comprado.
La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él la amaba como a una hija. Un día el hombre rico recibió una visita y no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. Al oírlo, David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo a Natán: vive Yahvé, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión. Natán le respondió: tú eres ese hombre. Bueno, este profeta llega a cantarle la tabla a David y lo hace con una parábola. Miremos qué herramientas utiliza el profeta Natán en esta parábola. Le comienza contando la historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas y muchos animales. Y le cuenta también que había un hombre pobre que no tenía sino una sola ovejita, la cual quería con alma, vida y corazón, y la quería como si fuera su hija, comía lo que él comía, mejor dicho, pues era un súper tesoro para él. Recordemos que hacía David antes de ser ungido como rey. Él cuidaba ovejas. ¿Sí? El profeta Natán le tocó la fibra, le tocó el origen al rey David, queriendo decirle: no se le olvide lo que usted ha sido, de dónde viene. Al contarle que había un hombre rico con unas ovejas y un hombre pobre con una sola ovejita, le hizo recordar como ese pasado, como esa situación donde David cuidaba sus ovejas y sabía lo que significaba una oveja para un pastor. ¿Sí? Ya cuando Natán le cuenta a David que el rico se le robó la oveja al pobre para preparársela a la visita que le llegó, ahí reaccionó David. Ahí se le salió los nombres a David. No, pero es que eso no se hace. Ese hombre debe morir. Es como le ocurre robarse la ovejita al hombre pobre. Y entonces, ¿qué le dijo Natán? Bueno, tú eres ese hombre. Eso es prácticamente lo que hizo David con Urías. ¿Sí? Le robó la ovejita, le robó la esposa. Entonces ya ahí David captó la idea que el profeta Natán venía de parte de Dios a rendirle cuentas, a hacerle caer en cuenta de ese error. Y ahí reconoció David que había actuado efectivamente mal. Bueno, entonces, como para concluir, saquemos algunas enseñanzas de este tema de hoy, de la personalidad del rey David. Primero que todo, entonces, cuidar en los hijos esa figura paterna. Bueno, si de pronto por X o Y situación los hijos no viven con el papá, viven solo con la mamá o viven pues con cualquier familiar que no sean papá ni mamá, ¿sí? Pero que sea una situación que carezca la figura paterna en estos hijos, hay que llenarlos de mucha seguridad, llenarlos de autonomía, llenarlos, ponerlos a tomar decisiones. ¿Cómo se
cómo se maneja esa situación en estos niños que no viven con el papá. Bueno, ponerlos a jugar, a hacer juegos donde tengan que pensar, bueno, ¿yo qué hago en esta situación? ¿Yo qué hago en esta otra situación? Sí, que tengan que se vean en la necesidad de tomar una decisión sin ningún temor para ir estabilizando esa confianza y esa seguridad eh, que por esa ausencia de la figura paterna les va a generar muchos vacíos más adelante. Entonces hay que trabajar esa situación, trabajar esa figura paterna, esa confianza, esa seguridad, al estilo del rey David, que tenía esa plena confianza, esa valentía, ser también expresivos, no guardarnos las cosas, porque algún daño nos hace guardar ni guardar tantas emociones, tantas situaciones en nuestro interior. Y ya esta última parte entonces nos invita a ser unas personas transparentes, coherentes, ¿sí? A no tener que estar diciendo o escondiendo una mentira con otra y después con otra, y así se nos va a gigantar la situación hasta que ya se nos sale de las manos. ¿Sí? Ojo pues con la transparencia, con la coherencia. Y bueno, ya con esto entonces terminaríamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta enseñanza. Les recalco la invitación a hacer sus sugerencias, sus comentarios, y a darle like y a suscribirse a este canal, en el cual seguiré con esta labor del análisis psicológico a los personajes bíblicos. Les agradezco mucho, que pasen un feliz resto de día y muchísimas gracias.